tema del que vamos a hablar hoy día es el tema de la pandemia COVID-19 y las disposiciones relacionadas con los temas laborales. Para lo cual invitamos al abogado señor Marcelo Albornoz, quien tiene una vasta trayectoria en cuestiones de materias laborales, mucha experiencia, y queríamos hacer esta primera actividad de manera que pudiéramos canalizar a través de él una serie de consultas que habitualmente están apareciendo en los plugins hoy en día, y además plantearles que la asociación ha establecido un canal de consultas formales relacionados con los temas de salud que se van a canalizar a través del subsecretario de Agricultura, el señor Pinochet. Entonces, si es que hoy día hay consultas de temas de salud, de la Seremía de Salud o del Ministerio de Salud, que Marcelo no tenga respuesta, la vamos a recopilar y canalizar todas a través del Ministerio, de la Subsecretaría de Agricultura. La vamos a enviar y cuando nos llegue la respuesta se las vamos a enviar a todos ustedes que están inscritos. Por favor, le rogamos que hagan esas consultas en el chat de este seminario, o que escriban correos a sinfrut@sinfrut.cl, que es el lugar donde vamos a agrupar todas las consultas. Entonces, sin más, y nuevamente dando las excusas por la demora, la tecnología nos anduvo superando, le doy la palabra a don Marcelo Albornoz. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la invitación y también, bueno, a todos los que estaban en este webinar. Yo necesito, tengo una presentación para poder subir el host de ASOEX. Claudio, hay que compartir. Está compartiendo la pantalla. Perfecto. No puedo compartir la presentación. Tendrías que sacar tu video porque tu internet no es muy bueno. ¿Ya? Bueno. No puedo subir la... ¿Y se la mandas a Claudio y Claudio la muestra? ¿La va avanzando? ¿Qué prueba ahora? Ya, no hay problema. A ver, vamos a probar ahora. Ahora sí. Bien. Ahora creo que estamos... si me pueden comentar si se ve la presentación. Sí, está bien. Se ve. Bueno, primero que nada, esta es lo que yo he tratado hoy día en este tiempo, y además pensando, como bien decía Francisco, que no sé qué pasó. ¿Se sigue viendo, perdón? Sí. Se ve ya, ok. Yo soy el que no me veo, en todo caso. Disculpen la... Bueno, lo que yo preparé hoy día, pensando que se trata de una situación de primer contacto entre los asociados en el ámbito laboral y la SOEX, es poder hacer un breve recorrido respecto de las normas de fiscalización laboral que se han emitido recientemente por parte de la Dirección del Trabajo. Sabemos, y obviamente una de las grandes complejidades que tiene esta situación es que hay un conjunto de instituciones fiscalizadoras que están volcadas al tema
de fiscalizar el programa paso a paso y todo lo que es la reincorporación de trabajadores a los lugares de trabajo y todo lo que es el inicio, sobre todo en el ámbito agrícola de temporada, una actividad de estas características. Con tanta densidad de personas y con todos los riesgos de contaminación o de contagio que esta pandemia. El 1 de septiembre, la Dirección del Trabajo emitió una circular número 73, que de una otra manera es la aproximación que tiene la Dirección del Trabajo a el formulario de fiscalización interministerial que emitió el gobierno, que incluye a la Superintendencia de Seguridad Social, al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo. Sabemos que hay un formulario único que en el anexo de la circular 73 es el número 6, que obviamente lo podemos compartir para que ustedes... y es el respecto al cual yo me voy a referir como una aproximación, una introducción a un tema vasto que sin duda alguna va a traer muchas más consultas, la importancia que tiene la fiscalización de la Dirección del Trabajo, especialmente porque es un organismo que tiene mucha más presencia a nivel nacional, más funcionarios que el Ministerio de Salud, más fiscalizadores, y porque de una otra manera la actividad agrícola de temporada, como la que se va a empezar a vivir, es una actividad que permanentemente la Dirección del Trabajo la fiscaliza en los periodos de temporada por la mayor riesgo a incumplimientos laborales y en este caso, por cierto, a lo que son los temas de salud y seguridad. La Dirección del Trabajo hace una diferenciación, y aquí hago un pequeño preámbulo. En los últimos meses, a partir principalmente del mes de mayo, la Dirección del Trabajo está fiscalizando principalmente a través de una fiscalización remota. Es decir, la Dirección del Trabajo está fiscalizando por una parte en forma presencial, de manera muy disminuida, y la mayoría de las actividades que está desarrollando son fiscalizaciones de carácter remoto. Es decir, remite vía correo electrónico a la casilla que tenga registrada un requerimiento de fiscalización, debiera informar un formulario de notificación de inicio de fiscalización y un formulario acta requerimiento de documentación. En primer término, quiero hacer presente que la fiscalización remota es voluntaria, no es obligatoria. Ya me voy a referir a continuación de esta primera slide respecto al tema de la fiscalización remota. Sin perjuicio de ello, la Dirección del Trabajo ha definido que hay ciertas materias que son de fiscalización de terreno o presenciales, y estas tienen el carácter de urgente. Internamente urgente significa que la Dirección del Trabajo le debe dar prioridad por sobre cualquier otra denuncia que llegue. Es decir, se coloca automáticamente en la primera línea o la primera fila de las fiscalizaciones y tiene que ser asignada a un fiscalizador de la inspección correspondiente, ¿ya? Primero, las materias que según la Dirección del Trabajo van a ser fiscalizadas en forma presencial, en esta cercanía que pueda propender al contagio, como supermercado, línea de producción, banco, construcción, entre otros. Obviamente estamos hablando de una circular que no se refiere exclusivamente al ámbito agrícola de temporada. Yo hasta el momento desconozco si existe algún instructivo. Yo por lo menos tengo la información de que todavía no existe nada concreto desde el punto de vista documentado de que la Dirección del Trabajo tenga algún plan de fiscalización específico, sino que más bien estamos frente a un plan de fiscalización nacional que se refiere exclusivamente a ciertos ámbitos o materias relacionadas con el tema del COVID. Por cierto que en la actividad agrícola de temporada hay que distinguir lo que es la actividad probablemente agrícola de huertos o campos y lo que es la actividad industrial de packing o centros de embalaje. Por lo tanto, sin duda alguna, en lo personal estimo que la actividad agrícola va a ser aquellas actividades que se puedan considerar como de alta concentración o densidad de número de trabajadores en espacios comunes. Yo no podría anticipar si se trata específicamente, lo van a mirar de la perspectiva de lo que es
la concentración de personas en los campos, pero sobre todo la concentración de personas en las plantas o los packing de embalaje. Lugares sin distanciamiento físico mínimo de al menos 1 metro, en una situación que va a haber que evaluar en cada caso. Lugares de trabajo que no cuenten con ventilación o que sea deficiente, no exista agua potable, jabón para lavado de manos, etc. Lugares sin limpieza ni desinfección, no se proporciona o no está en uso la mascarilla u otro elemento de protección personal de trabajadores, actividades que se ven agravadas por la alerta sanitaria. Quiero advertir nuevamente que la Dirección del Trabajo sabemos que actúa por denuncia o por programa. Normalmente en esta época la Dirección del Trabajo históricamente funciona en el ámbito agrícola por programas de fiscalización, es decir, a nivel nacional el Departamento de Inspección elabora un plan de fiscalización para todas las direcciones regionales e inspecciones que tengan básicamente de la tercera hasta la 10ª región aproximadamente de fiscalización en el ámbito agrícola, pensando en que la actividad agrícola temporal empieza del norte y se va desplazando hacia el sur. Vuelvo a insistir, yo desconozco que haya un plan específico de fiscalización, sino que básicamente la Inspección del Trabajo está operando por la vía de denuncias hasta el momento. Por lo tanto, cuando se denuncian materias como las que acabo de mencionar, la Dirección del Trabajo va a disponer una visita presencial y le dará el carácter de fiscalización urgente. Por lo tanto, frente a esa denuncia, el inspector del trabajo debería concurrir de manera casi inmediata en no menos de 48 horas. Todas las fiscalizaciones de carácter urgente, de acuerdo al procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, tienen un plazo. Respecto de la fiscalización remota, como decía al comienzo, los procedimientos internos que fueron elaborados a contar del inicio de la pandemia, especialmente en los meses de abril y sobre todo de mayo en adelante, se establece en algún par de circulares que fueron emitidas tanto en el mes de mayo como en el mes de julio o junio, no estoy seguro bien cuál de los 2 meses, pero son 2 circulares las que se refieren a la fiscalización de materias relacionadas con el contagio del COVID. Como decía al comienzo, la fiscalización remota es facultativa, es voluntaria. El inspector del trabajo, y no todos lo hacen por los meses respecto de clientes que son fiscalizados por estas materias, el fiscalizador, junto con enviar un formulario de fiscalización de inicio de fiscalización, es decir, una notificación de que en donde el fiscalizador se presenta a través de un correo electrónico con un acta y en donde se agrega un acta de requerimiento de documentación. El inspector está obligado, de acuerdo al procedimiento, a informarle al fiscalizado que la modalidad de fiscalización remota debe contar con su autorización. Por lo tanto, cuando reciban una fiscalización de este tipo y por alguna razón que ustedes como sujetos fiscalizados evalúen en cada caso, en cada momento, yo no puedo dar un criterio único respecto de por qué negarse o por qué acceder a la fiscalización remota, pero si por alguna razón justificada a juicio de ustedes estiman que no es conveniente hacer una fiscalización remota, por ese motivo, porque no tienen acceso a los documentos, porque existe un riesgo mayor. Muchas comunas estaban en cuarentena, las personas estaban en sus casas, por lo tanto las personas de recursos humanos no estaban en el centro de trabajo para acceder a algún tipo de documentación. Razones pueden haber muchas, por eso yo le estoy colocando algunos ejemplos. El fiscalizado o la empresa fiscalizada tiene la facultad de informarle por escrito al fiscalizador que no da la autorización para realizarla, caso en el cual las instrucciones internas de la Dirección del Trabajo establecen que si el fiscalizado no otorga esa autorización, esa fiscalización queda en suspenso, es decir, se debe retomar inmediatamente después de concluida la situación de riesgo. Y cuando hablo de riesgo, me estoy refiriendo al riesgo
de la empresa, de los trabajadores, de la localidad donde está ubicada la empresa, y también de riesgo respecto de los propios funcionarios fiscalizadores que internamente tienen medidas de resguardo y restricciones para los efectos de realizar fiscalizaciones presenciales, ¿ya? Esto no solamente está previsto para lo que significa una fiscalización de empresas, sino que también estas medidas de fiscalización presencial, que son excepcionales hoy día, y fiscalización remota, está determinado por la situación de la seguridad, especialmente de los funcionarios fiscalizadores. Claramente, y esto está también definido en distintos protocolos del Ministerio de Salud, hay ciertas situaciones en las cuales la Dirección del Trabajo no puede intervenir, y todos esos casos tienen que ser destinados a la CRM de Salud, que son casos que tienen que ver con trabajadores de la salud, propiamente tal, ¿ya? Que no es el caso de la actividad de los socios de ASOEX. Las materias que se fiscalizan y que son muy propias de la actividad agrícola de temporada, el derecho a saber, es decir, en este escenario en el cual las empresas se están moviendo y está empezando a moverse con mucha envergadura o magnitud las empresas agrícolas, el derecho a saber. Y obviamente en el derecho a saber las empresas tienen que adaptar obligatoriamente todo lo que son, no solamente los protocolos generales que los organismos de gobierno han emitido, los distintos protocolos, el paso a paso, el manejo de contacto, el manejo de los lugares de trabajo, etcétera, todos los protocolos que más o menos están informados por los organismos del Ministerio de Salud, y que están en las páginas web también de las otras instituciones fiscalizadoras. En este punto es relevante que las empresas hagan una evaluación de los riesgos específicos que van a realizar en su actividad propiamente tal, y realicen un levantamiento de los riesgos e informen esos riesgos como se establece en el reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo, la Ley 16.744. En lo que podríamos identificar el punto 1 y 2 de la presentación. Primero, identificar cuáles son los riesgos, en términos no solamente los riesgos propios de naturaleza de la actividad, sino que aquellos que se complementan con las actividades de riesgo relacionadas con el contagio. El uso de mascarilla, la distancia social, el transporte de trabajadores, etcétera, todo lo que está vinculado a materias de riesgo específico por la pandemia. Y esos riesgos, tanto los propios de la naturaleza de las actividades agrícolas como aquellos complementarios de la situación de pandemia, sean debidamente informados. Sabemos que el derecho a saber debe ser registrado por escrito para poder ser demostrado y acreditado frente a una fiscalización. Muy vinculado con ello, todas las normas del Decreto Supremo 594, que tiene que ver con las condiciones sanitarias en lugares de trabajo, el lavado de manos, el contar, por cierto, con la cantidad de agua potable suficiente, con tanto jabón como la posibilidad de secado de manos. También normas sobre disposición de residuos, ventilación en lugares de trabajo, uso obligatorio de mascarilla, limpieza, desinfección en lugares de trabajo y espacios comunes, distanciamiento físico, señalización, plan de emergencia, reglamento interno. Cuando me refiero al tema del reglamento interno, no solamente es importante que las empresas lo tengan actualizado, sino que también, en la medida, por cierto, que lo disponga la autoridad, y uno de los temas que puede dar un poco en difuso desde el punto de vista de una definición de la empresa, el que está vigente debe ser o no complementado. A lo menos mi recomendación es que ese reglamento sea complementado, no necesariamente a través de un anexo, si es posible, mejor aún, con un protocolo. Entiendo que la SOEX ha entregado un protocolo a todos sus asociados muy completo, muy detallado, yo no lo he revisado en detalle hasta el momento, que permita justamente que las empresas demuestren que están aplicando un protocolo especial, no solamente para cumplir con las materias básicas de prevención de riesgos en lugares de trabajo, sino que principalmente para poder acreditar el levantamiento de riesgo, el derecho a saber y, por cierto, todo lo que son los planes de mitigación, en lo que es la parte referida a
el reglamento de prevención de riesgo dentro de lo que es el reglamento general de orden, higiene y seguridad. Los comités paritarios de higiene y seguridad son fundamentales. Recomiendo que ellos estén activos, que se reúnan activamente, que recordar que todas las sesiones de los comités paritarios de ellas deben levantarse acta, y, por cierto, el funcionamiento del Departamento de Prevención de Riesgo cuando la empresa tiene el número de trabajadores exigidos por la ley para tener un Departamento de Prevención de Riesgo. Por cierto, que todas las medidas que las compañías o las empresas adopten desde el punto de vista de asesorarse con prevencionistas que sean contratados en forma directa con las mutualidades o administradoras del seguro de accidentes del trabajo, la Asociación de Seguridad, el IST, etcétera, todos los tres organismos que administran el seguro contra accidentes del trabajo, se asesoren y tengan, ojalá, toda esa asesoría documentada. Otro tema importante es la capacitación. Recordemos que el derecho a saber no solamente, y especialmente en estas circunstancias, no solamente implica el comunicar por escrito un listado de situaciones de riesgo que el trabajador debe conocer. Es fundamental en la medida de las condiciones que tenga cada una de las empresas de que esos riesgos y las medidas de prevención sean debidamente capacitadas. Cuando me refiero a capacitación, tampoco quiero caer en unificar o establecer que se trata de la típica capacitación presencial. Creo que en este aspecto la capacitación o difusión o información tiene que tener la mayor cantidad de medios, ya sea medios audiovisuales, escritos, presenciales, etcétera. Señalizaciones, aviso, una información y orientación y capacitación adecuada para prevenir sus riesgos. Pero por eso que levanto mucho el tema del comité paritario, porque el comité paritario puede ser una instancia en estas circunstancias muy relevante y puede robustecer más aún la capacidad de la empresa desde el punto de vista de no solamente realizar la actividad de prevención, sino que también demostrarla frente a una actividad inspectiva. Recordar también que los protocolos de fiscalización de los distintos ministerios involucrados en esto, que es trabajo a través de la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, y el Ministerio de Salud a través de las Seremías de Salud, también contemplan, y es un tema muy sensible, la actividad de las empresas contratistas. Y sabemos que en esta actividad agrícola temporal, especialmente, fundamentalmente la actividad de cosecha en huertos o campos, tiene una masiva presencia de trabajadores contratistas. Y en ese sentido recordar que las reglas generales de subcontratación obligan a la empresa principal a irradiar o aplicar todas las normas de salud y seguridad o prevención de riesgos de la faena respecto a los trabajadores propios, también a todos los terceros que realizan actividades en el carácter de subcontratación. Es un tema también muy importante por los riesgos de accidentabilidad, de contagio y de consecuencia posterior desde el punto de vista de enfermedad y obviamente de situaciones de mayor gravedad que puedan presentarse respecto a una persona que se contagie, que se enferma y que puede tener una consecuencia, incluso sabemos que puede ser fatal. También la inspección del trabajo, y esto es una facultad que no se establece específicamente o exclusivamente para este contexto de pandemia, sino que es una actividad o una facultad que ejerce habitualmente la Dirección del Trabajo frente a situaciones de riesgo. Las empresas van a estar expuestas a eventualmente suspensiones de faena desde lo que es la autoridad laboral. Por cierto que también sabemos que una autoridad del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud también puede decretar una suspensión de labores. Pero desde el punto de vista de los fiscalizadores del trabajo, la ley orgánica de la Dirección del Trabajo le otorga a cada fiscalizador, en este caso estamos hablando del fiscalizador de terreno, que si encuentra alguna situación de riesgo que ponga en peligro la salud y seguridad de los trabajadores en una situación muy subjetiva que puede calificar el funcionario en el momento en que está fiscalizando,
puede suspender la faena respectiva. Entonces, recordar también que la suspensión es temporal, no es una medida sancionatoria, no es como una multa, sino que la medida de suspensión se levanta cuando, al tener presente que este es un riesgo de medida de prevención que un funcionario fiscalizador del trabajo puede adoptar. También esta circular establece que la suspensión podrá decretarse ante riesgo grave e inminente en zonas decretadas en etapas y secciones del plan paso a paso, es decir, en aquellas zonas que están estricto que respecto de las comunas que dicta de de la posibilidad de contaminación o de contagio. ¿Qué dice esta circular también respecto de casos confirmados, contactos estrechos, casos probables y sospechosos? En este caso, la Dirección del Trabajo establece que se hará en forma remota, es decir, la empresa deberá enviar la solicitud. Aquí hay también, como decía al comienzo, la fiscalización remota puede, de acuerdo a las propias instrucciones internas, y debe ser por parte del funcionario encargado de la fiscalización, ser comunicada que debe contar con la autorización. Yo, de antemano, hago presente que dificulto que todos los funcionarios y en todas las inspecciones vayan a tener el mismo criterio. Yo he visto criterios muy distintos, criterios en los cuales el funcionario informa de que es voluntario, otras veces que no informa que es voluntario. He visto fiscalizaciones remotas en las cuales ni siquiera se envían los formularios de inicio de fiscalización, sino que simplemente es un correo electrónico donde se pide documentación. Otras veces me ha tocado ver casos en los cuales hay un contacto telefónico para pedir documentación. No hay un comportamiento uniforme desde el punto de vista del protocolo de fiscalización que se está aplicando. Por lo tanto, va a depender mucho de la inspección y del propio funcionario que esté realizando la labor de fiscalización de carácter remoto. ¿Ya? Las materias que se van a fiscalizar en estos casos son obligación de informar a los trabajadores, verificar que el empleador haya confeccionado la denuncia de enfermedad profesional cuando existan trabajadores que presumiblemente hayan sido contagiados en el lugar de trabajo. En este punto me quiero detener porque, como sabemos, desde el mes de marzo la Superintendencia de Seguridad Social dictaminó que el virus del COVID puede ser calificado una enfermedad profesional. La determinación y en términos generales, como sucede con cualquier enfermedad profesional, la detección de una enfermedad profesional es una materia que debe investigarse. Por lo tanto, mi recomendación respecto de este tema tan sensible es que esta materia tiene que ser investigada por el organismo al cual la empresa está asociado, a la mutualidad a la cual está asociado. Yo considero que es muy apresurado que un empleador se autocalifique como una enfermedad profesional y llene una DIEP para los efectos de una especie de autodenuncia. Por eso que en este aspecto la Dirección de Trabajo, si bien puede ser confusa esta instrucción, si bien señala que el empleador debe confeccionar la DIEP, solo se puede hacer cuando presumiblemente hayan sido contagiados en el lugar de trabajo. Y la determinación que hayan sido contagiados en el lugar de trabajo no es de competencia del funcionario fiscalizador. El fiscalizador no puede determinar a su criterio que el trabajador que ha sido contagiado ha sido necesariamente contagiado en la empresa. Es una materia, vuelvo a insistir, de investigación. En consecuencia, mi consejo y recomendación es que estos casos se analicen con mucha tranquilidad, con mucha prudencia, y no verse forzado a que un funcionario obligue a un empleador, sobre todo cuando ni siquiera existe algún antecedente justificable que el contagio se realizó en la empresa, a llenar una DIEP, porque la DIEP es una declaración del empleador de que efectivamente se produjo un accidente o una enfermedad profesional en la empresa. ¿Ya?
Y por cierto, todo lo que es la verificación de que se ha realizado la limpieza y desinfección del área correspondiente. En este punto no quiero ahondar especialmente en relación al tiempo que tenemos en esta actividad, sino que más bien el llamado a seguir informándose por los canales y por las asesorías que cada uno tengan a nivel gremial, a nivel institucional o de cada empresa, respecto de todas las medidas que se están implementando a través de la documentación de los ministerios y de las instituciones fiscalizadoras. Aquí hay otro tema importante que en la circular se establece que, o da a entender que los exámenes de PSR son de responsabilidad y de costo de la empresa. Este es un tema también que a mí me ha tocado analizarlo en otros aspectos, y aquí para mí hay un tema que hay que distinguir algo básico. Si es el empleador el que exige a su trabajador hacerse un examen de PCR, en ese caso estoy de acuerdo en que sea de costo y responsabilidad del empleador la realización del examen de PCR por parte del trabajador. ¿Por qué? Porque si aplicamos la norma general del artículo 184 del Código del Trabajo, que él debe adoptar las medidas de seguridad, en ese sentido, como él está adoptando esa medida de protección o seguridad, es una medida que es de su costo. A diferencia de que si no existe una decisión de parte del empleador, ni tampoco hay una obligación que el empleador deba cubrir y realizar ese examen, eso debiera asumirlo cada trabajador de acuerdo a las reglas generales que el Ministerio de Salud está aplicando para la detección de los casos sospechosos o la detección directamente de personas que están contagiadas, ¿ya? Recordar también que esta circular 73, en su anexo número 6, se detallan el formulario, o se transcribe el formulario único de fiscalización del COVID, ¿ya? Que tiene, que está tanto dispuesto para el Ministerio de Salud como para la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. Solo hacer referencia que en la circular 73 de la Dirección del Trabajo, esta se complementa con normas específicas del Código del Trabajo referidas a la aplicación de sanciones. Recordemos, y esto es muy importante, este checklist o formulario único de fiscalización va a ser aquel que los fiscalizadores van a ocupar para fiscalizar. En consecuencia, cada una de las materias que está en este formulario único de fiscalización general en los organismos fiscalizadores del trabajo y de salud es una materia que va a ser fiscalizada y que va a ser sancionada de acuerdo al procedimiento de fiscalización general que se aplica por parte de la Inspección del Trabajo. Solamente para terminar y para dar paso a comentarios o consultas o planteamientos por parte de quienes participan en esta actividad, que existen una serie de documentos que son el paso a paso, el protocolo de actuación en lugares de trabajo, está por cierto el protocolo de manejo de contagios en los lugares de trabajo, está la circular 73 de la Dirección del Trabajo, y por cierto, y para mí lo más importante, es que las empresas asociadas a SOEX puedan aplicar e implementar el protocolo que de manera muy profesional y técnica se ha elaborado por parte de la Asociación de Exportadores de Chile. Francisco, yo quedaría hasta acá en esta primera parte y daría paso a quienes deseen hacer algún tipo de comentario o intervención. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Estoy viendo si hay consultas específicas. Mira, han salido algunas consultas, pero relacionadas en realidad con temas del ISP y más por el ámbito de salud. No sé si entre los participantes hay más consultas que puedan hacer al chat. Tenemos 95 participantes. Así que
pero no llegan más consultas, ¿eh? Bueno, yo Sí, creo sí. que, yo creo, Francisco, que hay mucha información en dando vuelta. Yo he tratado, o traté en esta presentación de centrar las instrucciones propiamente de fiscalización laboral, que sabemos que son las más frecuentes en la actividad agrícola de temporada. Dice María Daniela Zárate, no me quedó claro lo de la DIET o DIAT. Sí. Lo que yo señalo es lo siguiente. Las instrucciones de la circular 73 de la Inspección del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, señalan que sería obligatorio para el empleador hacer la declaración de enfermedad profesional cuando exista sospecha de que la persona se contagió en el lugar de trabajo. Y lo que yo señalo es que no hay que adelantarse a hacer ninguna declaración ante el organismo de administrador del seguro por una sencilla razón, porque primero el organismo debe determinar si se produjo o no el contagio en el lugar de trabajo. En consecuencia, si una empresa realiza inmediatamente esta declaración, puede ser considerada una especie de autodenuncia respecto de que se está reconociendo que el contagio se produjo en ese lugar. En consecuencia, este es un tema que cada empresa tendrá que evaluarlo en cada situación con el funcionario fiscalizador que está, podríamos decir, actuando en ese momento y que estaría compeliendo al sujeto fiscalizado a hacer esta declaración. Hay otra consulta más respecto de, ¿le podemos solicitar el PCR a los fiscalizadores? No lo sé, desconozco en ese sentido si es que hay alguna sospecha. Por cierto, primero que nada, todas las personas que ingresan a la planta deberían ingresar con las respectivas medidas de seguridad. Pero también hago presente que no aconsejo entrar en una disputa o una controversia con los fiscalizadores porque hay una sanción que se aplica que es el impedimento de visita. Por lo tanto, si una persona o una empresa se niega a acceder a que el funcionario acceda al lugar de trabajo, estamos hablando de una fiscalización presencial, hay una multa muy grave que es impedimento de visita. Voy leyendo otras preguntas, Francisco. El tema del transporte de trabajadores de temporada, ¿cuánto es la distancia que debe haber entre cada trabajador? Entiendo que ustedes como ASOEX en su respectivo protocolo tienen una recomendación, o más bien, y sabemos que la recomendación de la autoridad sanitaria es 1 metro. Ahora, cómo eso se vaya a aplicar en cada empresa, yo en ese sentido lo que me remito un poco a que sea el protocolo de la SOEX el que revise para efectos de determinar esa respuesta. Dice, con respecto a las multas que se derivan de las fiscalizaciones, ¿funciona igual para plantas y para huertos? Entendí que serían cierre de las instalaciones, también sería la planta. No. Me estoy refiriendo a que, primero que nada, la fiscalización que va a realizar la Inspección del Trabajo, en las materias que hemos estado analizando, los fiscalizadores cuentan con las facultades generales de fiscalización y sanción. Es decir, a una empresa le pueden multar por no tener el reglamento interno, por no haber informado el derecho a saber, es decir, por cualquier materia que en una situación normal pudieran fiscalizar. Eso es una multa. Lo que no hay que confundir es respecto del cierre de la faena, que técnicamente no es un cierre de la faena, sino que es una suspensión de labores. Es decir, cuando en una fiscalización presencial, no remota, el funcionario detecta o determina in situ que hay una situación de riesgo que puede poner en peligro la salud y vida de todos los trabajadores que laboran en ese lugar de trabajo, él puede suspender momentáneamente esas labores. Cuando digo momentáneamente es que el fiscalizador tiene que ser satisfecho o lo tiene que satisfacer las medidas de paliativas o rectificatorias que la empresa ha determinado. Por ejemplo, un caso práctico y muy sencillo.
Si el fiscalizador detecta que en el lugar de trabajo no hay agua potable, inmediatamente va a suspender esa faena. ¿Cuándo la va a levantar? Cuando la empresa traiga la suficiente agua potable que está establecida en el decreto 594 en relación a la cantidad de trabajadores para que se cumpla con esa medida básica. En un caso, ahora, eso no significa que además de la suspensión, por el caso y el ejemplo que he puesto, también se pueda aplicar una multa en dinero por no contar con esa medida de seguridad. ¿Ya? Ahora, respecto de la suspensión, esa puede ocurrir en cualquier lugar de trabajo, puede ser la planta o el campo, no hay distinción. ¿Ya? Obviamente que si el riesgo está en la planta, no va a ir a suspender las actividades o no corresponde suspender las actividades que están realizando en el campo o viceversa. Mi consulta es... hay una pregunta relacionada con el tema de despido por la causal del 160 número 5 por no usar mascarilla. Es un tema que hay que evaluar en cada caso. Es difícil poder decir, mira, esta norma tiene que ser aplicada. Yo personalmente creo que la norma del 160 número 5 es un acto, hay que probar un dolo, digamos, de que alguien quiere necesariamente contagiar. Yo creo que hay que pensar siempre en que cualquier despido por una causal grave tiene que después ser defendida en los tribunales. Respecto al aforo de los buses y casinos, ¿cuál es la posición respecto a la distancia reglamentaria? Yo entiendo que respecto al tema del transporte, efectivamente, no se dan todas las condiciones para establecer un metro de distancia. Desconozco, Francisco, en este punto que consulta Bárbara Poblete, qué es lo que particularmente el protocolo dice en relación a esta materia, es decir, cómo está determinado que normativamente el transporte de trabajadores dentro de un bus, no cumpliendo o no pudiendo materialmente cumplirse con la separación de un metro, cuáles son las medidas especiales. Yo lo que entiendo es que se puede hacer en la medida que existan medidas preventivas complementarias, como por ejemplo la desinfección, el uso obligatorio de mascarillas, el respectivo, podríamos decir, la exclusividad del bus para la empresa y no poder determinar si ese bus se está ocupando para otros traslados de otras personas, para tener el control de la seguridad, etc. ¿Ya? Sí, efectivamente, en el manual que desarrolló la asociación están especificados varios de esos temas con bastante detalle. Yo entiendo que ya se distribuyó entre los asociados, pero si no les ha llegado lo pueden solicitar y ningún problema en mandárselo. Lo que yo veo, Francisco, es que la duda es, como la medida de seguridad, la norma sanitaria es el distanciamiento de 1 metro, sí. Si esa norma es obligatoria cumplirla dentro de un bus o no. Primera pregunta. Sí. Y si se determina que no es obligatorio, ¿cuáles son las medidas complementarias de seguridad que debieran adoptarse para prevenir el contagio en el transporte de trabajadores cuando no pueda tener una distancia de 1 metro? Porque obviamente tener una distancia de 1 metro significa, no sé si duplicar o triplicar la flota de contratación de buses que cada empresa tiene que realizar. Sí. Yo creo que correcto. Por ese lado está la pregunta formulada y habría que determinar bien y precisar bien en relación a lo que dice el protocolo de ASOEX. Si el trabajador va directamente a la mutual a atenderse y dice que fue contagiado la empresa, ¿qué debe hacer la empresa? Simplemente eso es un tema que tiene que investigarlo la mutual. Es decir, lo que tiene que hacer la empresa es esperar que sea la mutualidad la que investigue. Lo más probable es que la mutual le pida información. Debe pedirle información para los efectos de que ella tiene que determinar si se produjo un accidente, perdón, es una enfermedad profesional. Y para determinar eso tiene que establecerse y acreditarse de que el contagio se produjo en la empresa. Es una manera que tiene que determinarlo la respectiva mutualidad. Marcelo. Y la empresa lo único que tiene que hacer es entregar la información que le pide la mutualidad. Aquí el problema se va a dar entre la actividad de la mutualidad y la actividad del organismo fiscalizador. Y por eso que hay que distinguir en que
la empresa, y mi consejo no es apresurarse a realizar una declaración cuando un fiscalizador de la Seremi o la Inspección del Trabajo pretende obligar al fiscalizado a hacerlo, no teniendo claro que se trata de una situación sospechosa. No podemos determinar a priori que un contagio se produjo en el lugar de trabajo. Marcelo, Cecilia Casanova compartió el link del protocolo actualizado para el COVID de la asociación. Perfecto. Así que todo lo tienen disponible para poder bajarlo. Perfecto. Hay algún aforo máximo en los comedores. Yo también me remito, Cristian Vega, que hace la consulta a lo que establece el protocolo ASOEX. Yo creo que el protocolo ASOEX debería transformarse en una especie de Biblia para todas las empresas desde el punto de vista de tratar de seguirlo. No todos cumplen la Biblia, sabemos, pero por lo menos que sea un mandato que puedan los asociados seguir como guía, ¿ya? Ahora, hay una pregunta de Mireia muy interesante y mi respuesta es inmediatamente sí, es decir, creo que es importante, por eso yo antes hablaba de los reglamentos internos. Yo creo que los reglamentos internos pueden ser anexados, modificaciones o complementos en esta temporada para obligar a los trabajadores o los contratos de trabajo a establecer cláusulas de cumplimiento de sus obligaciones para los efectos de aplicar medidas disciplinarias en caso de incumplimiento. Por lo tanto, a la pregunta de Mireia, la respuesta es sí, es posible. Sobre las declaraciones de salud, los trabajadores para identificar personas de mayor riesgo, esta se debe después de la contratada a la persona. La verdad que es un caso bien, es un tema bien complejo, sensible, el tema de una eventual discriminación. A ver, primero que nada, la discriminación laboral, desde el punto de vista del ilícito laboral, solo corresponde estando vigente el vínculo laboral. Nuestra legislación laboral no contempla sanciones a una discriminación precontractual, ¿ya?, en los procesos de selección. Por la vía laboral no, por la vía de un recurso de protección podría hacerse, pero eso ya es una vía de carácter ordinario. En segundo lugar, hay que recordar que el empleador puede discriminar al trabajador desde el punto de vista de su contratación en relación a sus condiciones, aptitudes, obviamente que hay que analizarlo respecto a las necesidades que tienen las empresas de contratación. Pero, por ejemplo, si hay una empresa que puede prescindir eventualmente de un trabajador de alto riesgo, acreditada la respectiva enfermedad, es una decisión que puede tomarlo. Ya dentro de la empresa ya contratado, por cierto que la situación cambia, porque las medidas de seguridad que tiene que adoptar respecto a esa persona son especiales en relación a otra persona que no está de alto riesgo. Envió hecho con un trabajador dispositivo, pero durante los 14 días de cuarentena ninguno presentó síntomas y por ende volvieron al trabajo después de los 14 días. No entiendo muy bien la pregunta de Jocelyn, pero vuelvo a insistir en lo que yo señalaba delante. El tema de las declaraciones de enfermedad profesional tiene que manejarse con mucha cautela, especialmente asesorarse bien con la mutualidad o con el departamento de prevención de riesgo, con el prevencionista. En caso de fiscalización frente a un grupo de contratistas, ¿se suspende solo el contratista? No, se suspende la faena, el lugar de trabajo, independiente de que existan contratistas propios, etc. Es el lugar, es la condición de trabajo en la que está en riesgo. Por lo tanto, si en esa condición de trabajo riesgoso se suspende la labor, esa suspensión va a afectar tanto a trabajadores propios como externos. Hay una pregunta de cuándo se establece la... Sí,
Francisco, si me permite, me parece acá hay una pregunta de exportadora Ranco. Yo creo que acá hay que aplicar todos los medios de difusión, capacitación, información, vía online, vía audiovisual, de cualquier forma. Todas estas medidas que están planteando vía Zoom, reunión online, todas tienen que estar registradas y todas tienen que estar documentadas. Y yo vuelvo a insistir, cualquier método que la empresa realice para capacitar, difundir e informar es un resguardo que se está tomando y una medida de prevención que es totalmente aconsejable. Pacific Acá hay otras preguntas, hay muchas preguntas. Yo no quiero discriminar respecto a unos u otros, ¿no? Porque todos se merecen la misma atención de mi parte y de ustedes. Mi duda es cuándo se genera la obligatoriedad que yo como empleador deba pagar el PCR. Y lo que dije antes es cuando el empleador lo decide. Cuando es el empleador el que impone la obligación al trabajador de que debe hacerse un PCR. Porque en ese caso esa decisión se transforma en una medida de prevención. Es como quien envía a un trabajador a hacerse un examen de aptitud o un examen ocupacional, ¿ya? En ese caso sí. ¿Se puede despedir a un trabajador que se niegue a usar mascarilla? Yo creo que dependiendo del contexto en que se da y la circunstancia, podría. Es decir, yo no creo que sea prudente que un trabajador que se le sorprende por primera vez sin mascarilla, es muy distinto a la persona que se niega y que permanentemente no la usa o rechaza su uso. Entonces, para entender estas preguntas muy genéricas hay que ser bien cuidadoso de analizar el caso. En un caso extremo sí, en un caso simplemente de no uso momentáneo o un olvido, yo creo que sería un despido injustificado. Acá se empiezan a dar una pregunta de Marlon Jiménez. Nosotros nos acaban de fiscalizar y los comedores nos dijeron, dependiente del tamaño, el aforo no podía ser más de 50 personas. No sé quién lo fiscalizó. Yo dudo de que esta instrucción sea procedente, ¿ya? Vuelvo a insistir, aquí nos vamos a encontrar con muchos criterios muy disímiles, y por lo tanto, Francisco, en ese sentido, a SOEX, como en otras oportunidades, es súper importante a mi juicio de poder compartir el protocolo que ustedes tienen con las autoridades, porque lamentablemente en estos casos, y con esta masividad y con esta incertidumbre, hay muchas fiscalizaciones que se realizan de manera muy subjetiva, a veces muy arbitraria, y que dependen de la discreción de cada funcionario y de cada seremía, de cada inspección. Por lo tanto, los criterios a veces van a ser errados, y lo más probable es que se encuentren las empresas con fiscalizaciones o con fiscalizadores o fiscalizadoras más criteriosos que otros, ¿ya? Y Sí, muchos de ellos, a lo mejor incluso a veces desconociendo o no teniendo claro cuáles son las instrucciones y las normas que aplicar. Yo no sé si te parece, Francisco, sí. que haya un trasvasije de estas preguntas y otras que a lo mejor lleguen después de esta actividad, para los Correcto. efectos de realizar a lo mejor otra actividad o realizar alguna forma de comunicación que ustedes definan con sus asociados. Sí, vamos a hacer eso en Despedir a beneficio del trabajadores tiempo. mayores de 70 años. Yo no lo haría, perdón. Pamela Herrera hace una pregunta respecto de despedir a una persona con mayores de 70 años. Cuidado, o sea, podría ser un despido discriminatorio. El tema es, ¿por qué causarlo va a despedir? Si va a llegar a un mutuo acuerdo con él, que sería lo razonable. Porque despedir a una persona solamente por su edad claramente constituiría un acto discriminatorio. No solo en el aire, sino que
los criterios que habría que utilizar en cada caso particular, de acuerdo a la realidad que vive cada empresa, de acuerdo a la experiencia que tiene cada empresa con respecto. Parece que estás con señal inestable, Marcelo. Bueno, Marcelo, se cayó tu señal, parece. En este caso es No sé si me mejor que escucha. Marcelo, si vuelve, lo haga sin video, para que esté un poco más fluida la señal. Bueno, como estamos con problema de conexión, vamos a hacer lo que Marcelo sugirió. Cecilia, vamos a recoger las preguntas que nos han sido contestadas acá y algunas otras que puedan llegar, se las vamos a analizar a Marcelo y posteriormente le vamos a mandar la respuesta a todas las personas que se inscribieron en esta actividad. Yo les quiero agradecer la participación. Hemos tenido una asistencia bastante alta. En la asociación estamos trabajando para tratar de tener criterios lo más unificados posible a nivel regional y por eso hemos establecido los canales formales de conversación con las autoridades a través de la Subsecretaría de Agricultura. No tenemos duda de que esta va a ser una temporada compleja, así que tenemos que prepararnos para poder sobrepasar todos los obstáculos que vamos a tener. Y la mejor manera de hacerlo es trabajando unidamente y con buenos apoyos, tales como el de Marcelo, a quien agradecemos mucho su participación hoy día. Bueno, muchas gracias y vamos a enviar todas las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes, más otras que ustedes nos hagan llegar al correo sinfrut@sinfrut.cl y si hacemos una nueva actividad, le avisaremos con la antelación correspondiente. Muchas gracias. Hasta luego.